Cuando eso se produzca, lo primero que tenemos que decir es que para romper temores, para circunscribirnos en las reglas del derecho internacional, a las cuales Perú y Chile, desde el momento en que el Perú incoa a Chile in pectore en La Haya, desde el momento en que Chile no presenta excepciones preliminares para detener el proceso y que en consecuencia acepta las reglas del juicio, supone en la nomenclatura de la judicialidad internacional la naturaleza obligatoria del fallo. El acto obligatorio es en derecho un acto vinculante, es mandatorio, es el acto del derecho que se suma para que las partes lo cumplan. No hay posibilidad para que las partes hagan rebeldía al fallo. No hay posibilidad para una oposición al fallo. Los fallos tienen desde el derecho internacional la naturaleza de inapelables, incensurables. Nada ni nadie puede contrarrestar la naturaleza coactiva y coercitiva que pueda tener en el futuro la consecuencia de un fallo. Los fallos son de puro derecho y el puro derecho se ajusta a las normas del derecho internacional, o sea, de las normas jurídicas que emanan de las fuentes del derecho internacional. Y las fuentes del derecho internacional son los métodos creadores del derecho. Y los métodos creadores del derecho son los únicos caminos para crear derecho, porque el derecho no se hace de la nada. El derecho hay que crearlo, y por eso el Estatuto de la Corte, en su artículo 38, consagra cuáles son las fuentes creativas del derecho. Y las fuentes creativas del derecho, según el Estatuto de la Corte, son los tratados. Estaba en aquella época en que se dio justamente el Estatuto, el positivismo del derecho internacional. Y por eso pusimos los tratados. Pero ninguna fuente, la que le sigue, la costumbre internacional, los principios generales del derecho internacional, la jurisprudencia internacional, la doctrina, ninguna de ellas es más que la otra. No hay entre las fuentes del derecho naturaleza de privilegios ni de subordinaciones. Cada una de ellas es independiente para el caso concreto. Y por eso es que el Perú avala expectativamente la naturaleza de su argumentación en una de las fuentes que hoy emana y que es docta en el sistema internacional, que se llama la jurisprudencia, los precedentes judiciales. Y esa jurisprudencia y esos precedentes judiciales tampoco son más que los tratados. No existe entre ellos, repito, reitero, no existen privilegios, no existen subordinaciones. Cada una de ellas vale según el caso concreto. Por tanto, el acto obligatorio supone enseguida y en segundo lugar que los fallos son de jure, de cumplimiento de jure. El cumplimiento es el acatamiento formal de la forma y en el fondo del fallo. No existen cumplimientos dilatados. Es un desconocimiento del derecho internacional sostener lo contrario. Y el derecho internacional se resiste a cualquier acto que quiera decir lo contrario. El derecho internacional dice que el cumplimiento es ipso iure, o sea, automáticamente de derecho. Por tanto, un fallo no va a suponer, sino que inmediatamente debe asumirse jurídicamente la gravitacionalidad, el acto gravitacional del imperativo categórico del cumplimiento obligatorio, porque que esto es una fase kantiana. Y el derecho internacional, que es una de las grandes, uno de los grandes legados del derecho, tiene que tener su fase kantiana, imperativo categórico de cumplimiento obligatorio. No hay posibilidad para sostener lo contrario. Y por eso yo aquí quiero decir lo siguiente. He visto cómo en Lima y en Santiago, como en otras partes del Perú y como en otras partes de Santiago, se reúnen los congresistas, se reúnen los partidos políticos para firmar
documentos en los cuales hacen una reiteración que van a acatar el fallo. Yo quiero decir que eso es bueno. En primer lugar, quiero decir que eso es bueno, porque eso está en el marco del concierto de la buena fe y de la buena actitud internacional de los estados. Pero ante una pregunta que me hacen, yo soy un hombre de derecho, yo soy un académico, yo no soy un político, lo he dicho muchas veces, y quiero decir que esos gestos son gestos de naturaleza accesitaria. O sea, esos gestos que son buenos, quiero reiterarlo aquí, que son buenos, no presuponen, no determinan, no están fundados en, porque la Corte ni siquiera los va a ver, porque la Corte es esencialmente jurídica. Y como esta es una mañana jurídica, sé que me entienden qué es lo que estoy diciendo, porque en algún momento alguien me dijo, doctor, busquemos más firmas. Y le dije, tranquilo, que todo eso es bueno, pero la Corte en realidad lo que va a valorar solamente es la fundamentación escrita y oral que hemos visto. Pero reitero que los gestos políticos son importantes. Y por eso, ¿cómo no reconocer el trabajo que se viene haciendo? Por ejemplo, en el marco del Congreso, la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Seguimiento, que preside justamente la congresista Natalie Condori, que aquí nos acompaña esta mañana, que esos gestos son importantes para dar a conocer las motivaciones que existen en uno y otro lado. ¿Y por qué? ¿Y para qué sí puede ser importante? Para los frentes internos, para generar la confianza que es necesario para un proceso judicial internacional. Yo quiero decir que los fallos, además que no pueden apelarse, en realidad, según el Estatuto de la Corte, puede suceder lo siguiente, y esto es importante que todos lo sepamos. Puede haber la petición de una parte de un acto interpretativo del fallo. Pero miren lo que estoy diciendo. La interpretación es un trabajo hermenéutico, es un trabajo asociado técnicamente, de pura hermenéutica. O sea, una construcción de asociación y de premisas del puro derecho. Porque una parte puede estar en desacuerdo con la naturaleza de la accesitaria o esencial de alguna parte del fallo, pero en ningún caso el estar en desacuerdo supone o significa censura o una oposición al fallo. Por eso que los fallos son inapelables. Y se puede pedir acto interpretativo y la parte que lo requiere puede hacerlo. Por tanto, cuando un Estado, seguramente el que se siente afectado o no se siente contento, vamos a decirlo así, con el resultado del fallo, puede pedir un acto interpretativo y eso está contemplado en la Corte, pero en ningún caso desactiva, minimiza, detiene la naturaleza vinculante y automática que revierte la pura acción del fallo. En segundo lugar, quiero decir que los fallos se pueden revisar. En algún momento, cuando tocaba este tema, tenía que tener mucho cuidado porque cuando uno escucha revisión, oiga, ¿qué significa esto? Y quiero decirles que el derecho internacional y la propia Corte contempla la revisión del fallo. ¿Pero qué cosa es revisar un fallo? La revisión del fallo es cuando una de las partes, seguramente la que se siente afectada, le puede pedir a la Corte de la Haya: ha aparecido un documento inédito, un documento que aparece de manera sorpresiva, inesperada, y que por su contenido o por su naturaleza puede cambiar drástica o dramáticamente la naturaleza del fallo. Voy a poner un ejemplo. Imagínense, como se está grabando, tengo que decir la hipótesis legal, así que me sacan completo. Imagínense ustedes que Chile, que yo presupongo además que seguramente el fallo va a ser a favor del Perú, pero que Chile diga al Corte de la Haya: acá tengo un documento del año 1970. Y en este ejemplo que les pongo, Chile le dice a la Corte que este fallo, que este documento dice claramente que Perú y Chile han firmado un tratado de límites. Si el objeto de la controversia
Si el objeto de estar en la A y